Bueno, con nosotros Carlos Pereira Mele, que tiene trabajos nacionales e internacionales realmente fenomenales. Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. ¿Fue a la plaza ayer? No participé en ningún acto público. En ninguna plaza. En ninguna plaza. Ayer estuve con la Pero vi familia. un trabajo fenomenal el suyo. ¿Qué era la Argentina en la década de 40? A ver. Bueno, es esta historia que en una gran mayoría desconocemos todos los argentinos. Que es tremenda el desconocimiento. Sí. Es profundísimo y la confusión ha avanzado terriblemente sobre la gente, fundamentalmente la más joven, que no ha tenido ni tiene acceso a una información. Entonces todo se maneja por eslóganes. Cuando yo veo algunos nuevos dirigentes, entre comillas, políticos, que han salido de set televisivos, gritando como esos pastores fanatizados a su grey, ¿no? Y gritando libertad. Pero usted es generoso, le llama dirigente. Bueno. Son payasos elevados por la desinformación general y la fake news que está generalizada en la Argentina, la mentira, la falacia, la hipocresía. Bueno, pero es una herramienta que se viene usando en casi todos los países, y eso nos ha dado los Bolsonaro y ahí están los resultados, ¿no? Sí. Nos han dado, han ocultado lo de Piñera y ahí están los resultados. Y bueno, y podemos lo de Ecuador, que resulta que tiene un montón de dinero comprado con plata del Estado, claro, es un banquero. Es un banquero que dice que ha renunciado a esas cuentas ahora. Y bueno, el Macri de Ecuador, diremos. Claro, lo que pasa es que el poder internacional de los últimos 30, 40 años ha sido una concentración y ha sido a través de herramientas concretas, herramientas que la denominamos de dominación. Dominación. Sí, ¿Y señor. cómo se domina a alguien? Y la primera gran dominación es la cerebral, es la mental, ¿no es cierto? Entonces a uno le introducen una serie de eslóganes, no probados, simplemente eslóganes. Entonces se nos dice que el liberalismo es la única herramienta que ha triunfado en el mundo, especialmente después de la desaparición del comunismo de la Unión Soviética, y de golpe, de la noche a la mañana, todos nos desayunamos con que aparece China, que es comunista y que está de igual que Estados Unidos, que supuestamente es el país más liberal, entre comillas, porque cuando uno rasca un poquito a Estados Unidos, el liberalismo allí es la famosa frase, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. En Estados Unidos, los controles arancelarios, los controles de ingreso, la economía está fuertemente controlada por el Estado. Y allí no se hace lo que se quiere. Yo cuando por ahí escucho... Y los ricos pagan una enorme cantidad de dinero, ¿eh? Por supuesto. No hay salud pública, ya no hay educación pública. Bueno, pero además de eso ahora se ha revertido muchísimo porque después de las crisis que están siendo cada vez más concurrentes, ahora ha salido a la luz hace poquito que Estados Unidos ya ha superado cifras, el 120% de su PBI es deuda externa, o sea, ha superado todo lo que produce Estados Unidos en un año y un 20% más es de deuda externa y puede haber un crack, muchos economistas lo dicen. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la Argentina? Bueno, porque allí se nos puso como un faro, como algo a quien seguir, dice, miren lo que hacen los americanos del norte, o lo que hacen los ingleses, o lo que hacen los europeos, y mire qué bien que les va. Pero en Europa, la Unión Europea a nosotros no nos deja entrar la carne, por ejemplo. Así es. No deja entrar ciertos granos. ¿Por qué? Y porque protege a sus agricultores. Entonces, ¿dónde está la libertad? A la libertad la tenemos que poner nosotros. Que vengan todos los productos que se hacen en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, sí. Pero cuando nosotros queremos vender el biodiesel de la Argentina a Estados Unidos, nos ponen un bellísimo arancel que le sale el doble puesto en el famoso mercado. Todo esto es muy interesante porque eso lleva a que haya países conductores, líderes y países dependientes, periféricos y subordinados. Es el rol que se le había hecho jugar a la Argentina
muy importante tenerlo en cuenta, fundamentalmente en el siglo XX, cuando una potencia decadente, el Reino Unido de la Gran Bretaña, que para 1920 ya había bajado muchísimo el nivel del poder que había adquirido en el siglo anterior, y ya estaba surgiendo Estados Unidos como una superpotencia, y en Europa tenía fuertes enfrentamientos con el crecimiento en los años 30 ya de la Alemania, que le competía a todos los mercados de producción, que algo que nunca se habla. Se creen que el nazismo era otra cosa, pero la competencia, las guerras fueron por problemas económicos, nunca fueron por problemas de derechos humanos ni nada de eso. Las grandes guerras han sido por pelearse por mercado, por eliminarse las competiciones que puede haber entre unos y otros, etcétera, etcétera. Bien, en ese mundo que estamos describiendo, la Argentina, un país que era dependiente absoluto de su mercado exportador, no tenía producción interna de otra cosa que no fuera alimentos, se encontró con un cuello de botella con la época del famoso crack de Estados Unidos en el año 29, lo que llevó a que toda la estructura que se había montado, financiera, económica, global, de dominio, se rompiera. La Argentina inmediatamente, sus dirigentes, una clase dirigente en decadencia, conservadora, que ya no tenía las mismas ideas que habían tenido en las primeras líneas conservadoras, que sí aportaron un cambio profundo a la Argentina, que fue a unificar el país, desarrollarlo en muchos aspectos, etcétera, etcétera, regaló el país. Famoso pacto Roca-Russellman. A partir de 1930. A partir de 1930, que le dan un golpe al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, que venía sosteniendo una independencia bastante importante de la Argentina en el mundo, en el concierto de las pocas naciones que había en el mundo. Había 50 países en el mundo en esa época. No hay 193 como había 50 países. Las Américas, Europa, algo en Asia, África era toda colonia, completa. Todo, sí. El Asia era todo También. colonia y el Medio Oriente era todo colonia. Bueno, y por supuesto la gigantesca Unión Soviética que existía ya en esa época. Bueno, entonces, ¿qué hizo esta clase decadente? Y regaló el país para seguir manteniendo sus privilegios económicos. Entonces, a lo que vos haces referencia con un grupo de amigos me acercó esto. Recuerden qué es lo que era la Argentina en 1943. La Argentina no tenía puertos propios, se lo administraban del exterior. Sí. No tenía flota mercante, no tenía ferrocarriles, eran todos británicos. A ver, repitamos, no tenía puertos propios, No está manejado por el extranjero, por los Gran extranjeros. Bretaña. Sí, No había no había flota mercante. flota mercante. No había flota. Después tuvo una mejor y le liquidaron los Bueno. gobiernos militares. No teníamos ferrocarriles. El ferrocarril teníamos muy interesante, teníamos una muy buena red de ferroviaria, pero no era Argentina. Claro. Todo el sistema comunicacional telefónico no era argentino. Así es. Todo el sistema de gas, o lo poco que había de gas, no era argentino. Había quedado YPF, que le había fundado Irigoyen, como uno de los pocas bases nacionales bajo control. Pero también no teníamos el Banco Central bajo control argentino, o sea que la moneda se ejecutaba de acuerdo a las directivas que salía del Banco de Londres. Entonces la Argentina no tenía moneda. El Banco Central dependía de El Londres. Banco Central dependía, el directorio era nombrado en Inglaterra. Así como... escuche bien, en la Argentina hasta el 43, la autoridad del Banco Central, que maneja el dinero en la Argentina, estaban nombrados desde Gran Bretaña. Esta era la cultura conservadora, estos eran los liberales, estos eran los que tenían ministerio para las vacas y no para la salud pública, ¿no? Sigamos. Bueno,
ese panorama, por supuesto, no había el sistema de cloaca de Buenos Aires, tampoco era público, y era privado, era extranjero, etcétera, etcétera. Digamos que todas las herramientas del país eran manejadas desde el exterior, fundamentalmente del Reino Unido de la Gran Bretaña y en una menor proporción por empresas norteamericanas. La Telefónica era la ITT norteamericana, pero en la mayoría de los casos todos los demás grandes rubros estaban en manos de empresas del Imperio Británico. Todas favorecidas y apoyadas por el diario, ¿no? Bueno. Por crítica. Bueno, Que lo volteó, entre otros, lo volteó ya un diario en aquel entonces ya volteaba al presidente, como el caso de Irigoyen. exactamente. Ahora, todo eso, por supuesto, que tiene dentro del país, tenía una estructura también de representación política y cultural. Claro, muy bien, profe. Política y cultural. Entonces, en este país había toda una línea de pensadores universitarios, de pensadores periodísticos, de panfletarios y de partidos políticos que estaban totalmente alineados con esa conducta. Por eso, además, en el radicalismo había habido un gigantesco quiebre entre los seguidores de Alvear, que era esta línea, y los seguidores de Irigoyen. Por eso estaba el famoso grupo Forja, que la Muy Fuerza de Televisor y lo Orientación demás. Radical, ¿no es cierto?, que eran irigoyenistas y que veían todo eso. Y dentro de ese grupo había gigantescos pensadores como Scalabrini Ortiz, que dijo y hizo un libro para demostrar cómo los británicos, a través del dominio del ferrocarril, nos controlaban todo el país. Porque el ferrocarril era el que lleva, en esa época el transporte automotor o de colectivo era escaso entre provincias. La conexión del país se hacía por tren. Entonces, quien manejaba el tren ponía los precios de los fletes. Si los productos que se querían transportar por ferrocarril competían contra los productos que venían importados de Inglaterra, el ferrocarril le aumentaba el costo a ese producto. Entonces usted, si fabricaba algo que iba a competir con algo inglés, usted no lo podía vender porque ya el flete se lo aumentaban y le salía más caro. Entonces, cuando lo ponen en un almacén al mismo producto con diferencia de precio, uno elige siempre el más barato. Más en un país donde las clases populares estaban totalmente desarraigadas, con escasísimos salarios y cero protección social jurídica. Ese país además tenía deuda externa. Ese país tenía un solo... ¿Teníamos deuda externa nosotros? Teníamos deuda externa igualmente, y teníamos acreencias porque estamos hablando de 1943, Sí. la guerra mundial, la segunda, que empezó en 1939, ¿no es cierto? Bueno, durante todo ese periodo y posteriormente y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina fue únicamente proveedora de alimentos al Reino Unido y la Gran Bretaña. Porque acá hay un montón de mitos del nazismo y qué sé yo, pero la Argentina jamás le vendió, bajo el gobierno del GO o del golpe de Estado del 43, jamás le vendió a Alemania sí. alimentos, jamás. Estaba todo comprometido con Estaba Gran todo Bretaña. comprometido. Sí. Ahora, Inglaterra había dicho que lo iba a pagar posteriormente cuando terminara la guerra, ¿no es cierto? Todo, era una enorme, tremenda deuda que iban adquiriendo los británicos. Pero bueno, esa Argentina, porque no quiero solamente hacer historia de hace 70 años atrás, esa misma historia hoy la tenemos repetida en la República Argentina. Exacto. Porque la revolución justicialista logró modificar toda esa estructura. Nacionalizó los ferrocarriles, el agua, el gas, el petróleo, el Banco Central, y puso en marcha, a través de distintos procesos económicos, el aparato productivo interior que desarrolló la industria liviana y la industria pesada. Todo eso funcionó, y tal es así que, a pesar del golpe del 55,
siguieron existiendo unas gigantescas cantidades de industria. Es más, el envión de esa época se vio 10 años después o 15 años después, en la década del 60. Con la época de Frondis y todo eso, que el gran auge. Pero claro, para ese gran auge hubo que hacer primero una base. La base fueron los años 50. Y en los 60 eso fue. Y llegó hasta los 70 todo esto. Todo esto que gritan ahora, libertad, 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 les debo recordar que el día que dan el golpe de Estado en 1976, que es lo que hoy nos controla, había en la Argentina solamente en pobreza 4% de la población y 5% de desocupados. Y un país que crecía al 2.6% del PBI. O sea, para que entendamos, porque un jovencito que nació en el 2000, en 1999, en 1980, cree que la Argentina es esto. La Argentina no es esto, la Argentina fue otra cosa. Y a todos se nos han metido en la cabeza de que la única alternativa es esto, de este modelo neoliberal. Yo le llamo liberal seca, porque es volver a plantar lo que nos pusieron en los primeros años de la década del siglo XX, que tuvo que darse un golpe para poder, en el 30, para poder confirmarlo más. Bueno, estamos viviendo en las mismas circunstancias. Es la libertad que tenemos hoy en día, es la famosa que dijo el general Perón. Esta es la libertad del zorro dentro del gallinero, donde está todo permitido al zorro. Ese es el liberalismo que se quiere. No es el mismo liberalismo que existe en Estados Unidos, donde sí se matan compitiendo dos empresas por un mismo mercado, o en Europa. No es lo mismo. Y hoy en día tenemos estos índices terribles, espantosos, catastróficos, no solamente de pobreza, sino de desocupación, pero lo peor que hay es índices de que no entramos o no nos conectamos con el nuevo mundo, que se viene desarrollando. Y no me estoy refiriendo a aliarnos con ningún país, no, me estoy refiriendo a que la Argentina cada vez se aleja más de algo que ya está en marcha y que es terrible, que va a controlar poblaciones enteras. Me estoy refiriendo a la cuarta revolución industrial. El que no entienda eso podrá hablar de 1500 cosas, pero le erra siempre. Porque esa cuarta revolución industrial es la que tienen que, hoy en día, si existen dirigentes que se denominen peronistas, radicales, etc., tienen que copar, estudiar y tratar de llevar a la práctica. Como fue la del peronismo. Perón, que es lo que entendió, la primera, segunda y casi la tercera revolución industrial, y dijo, vamos a cabalgar en la ola de las revoluciones industriales. Por eso la Argentina tuvo esa oportunidad. Y se revirtió de vuelta en el golpe 76, con la famosa frase de Alfredo Martínez Dios, que dijo, el mercado decidirá si hay que fabricar acero o caramelos. No conozco un solo país del mundo que fabricando caramelos sea potencia. Diga. Miren, estamos viendo en la cámara el primer barco que acaba de finalizar la entrega de Río Santiago, que después de cuántos años había sido aniquilada por la pandemia macrista. ¿Qué le significa esto? Bueno, esto significa algo que es muy importante para nuestra sociedad y para la Argentina. Es la red de capacidades nacionales que teníamos y tenemos, en muchos casos, paralizada, congelada, ninguneada, olvidada y ocultada. Fíjese que lo que usted está haciendo referencia es una necesidad de urgencia terrible de un país que tiene una tremenda dependencia del exterior, porque la Argentina vive de sus exportaciones y carece de flota mercante. Es algo así como que yo tengo que vender productos y
pero mi flota de camiones no es mía y dependo de las buenas intenciones de otras flotas que en su momento me pueden permitir el transporte de mi mercadería, pero también ponerme los costos que ellos pretendan. Y si no accedo a ello, yo muero en el intento de vender mis productos. Bueno, ese es el tremendo problema hoy de la Argentina, que hacíamos referencia hace un rato al tema de que la Argentina tiene que entrar en el tema de la cuarta revolución industrial, y para eso tenemos numerosas facilidades y numerosos elementos que pareciese que no les damos la entidad que tiene que tener. Por ejemplo, el lanzamiento de los satélites, que pareciese ser que fuera algo cuasi normal y que para la población pasa inadvertido, sí, sin ningún tipo de importancia. Mire, para darle un dato, hace pocos días atrás, los incendios en la zona del Cerro Colorado, que fueron espantosos, los satélites que tiene la Argentina determinaron milimétricamente cuál fue la zona de 32.800 y tantas hectáreas quemadas, los focos donde estaban, etcétera, etcétera. Eso demuestra una capacidad que sí está al alcance del país, que sí está al alcance de poder desarrollar y profundizar. El control de nuestros mares, donde flotas extranjeras están haciendo depredación de nuestra fauna hitícola, ¿no es cierto? Y algunos otros que entran para contrabandear y algunos otros que entran con el tema del narcotráfico. Los podemos controlar simplemente con un satélite propio. O sea, estas son las grandes decisiones que hoy en día tiene que incorporar la Argentina y la política a la discusión, y yo no veo que haya eso. Por eso, cuando hacíamos referencia al 43 de dependencia, subordinación y total falta de planificación, y que eso fue revertido en un proceso de muy pocos años debido a la planificación estratégica que toma el país, porque el país hace un análisis, no es una empresa el país no se puede manejar como una empresa, la empresa tiene que dar ganancias solamente. Un país tiene que prever un futuro para toda la sociedad, no para un sector de la sociedad. Y allí está un plan quinquenal en el que se analiza la actual situación, la evolución que va a tener el mundo y cómo nos insertamos en esa evolución. Esa es la gran novedad que trajo ese primer y segundo peronismo. Y que hoy en día yo lo veo que carece todavía de un asentamiento. Por eso, cuando vemos esta muy buena noticia, y la debemos también analizar, la muy buena noticia de que la planta de aviones de camino a Carlos Paz, ¿no es cierto?, FADEA, ha empezado a tener el mantenimiento de todos los Hércules que teníamos atrasados, que ya prácticamente estaban sin condiciones de vuelo, técnicamente hablando, y un sinnúmero de nuevas actividades como el sistema ferroviario que se tiene que reinstalar en el país como un país serio, cuando se habla siempre de país serio. No existe país serio sin una red ferroviaria estratégica funcionando a pleno. Bueno, y en el 50 no teníamos la marina mercante que trasladábamos todo en barcos nuestros, la mercadería al exterior. La Argentina tuvo una de las mayores flotas mercantes del mundo, que se alcanzó en esos periodos, tuvo la mayor red ferroviaria del mundo, superando a la de la Unión Soviética, y la Unión Soviética nos supera 3 veces en tamaño a la Argentina o más, ¿no es cierto? Sin embargo, la Argentina había logrado esos desarrollos que hoy en día pareciese que no han tenido ninguna importancia y fueron el desarrollo que permitieron que la Argentina trasladara sus productos que estaba diseñando y construyendo en el país de industria liviana a los países vecinos. A través del ferrocarril llegaban los lavarropas, las heladeras, todo lo que se fabricaba en los centros o polos industriales a Chile, a Bolivia, a Paraguay, ¿no es cierto? Y eso fue que se ganara mercado en toda Sudamérica. Es muy interesante cuando uno analiza todas esas circunstancias. Y esas circunstancias uno dice, ¿por qué fueron destruidas? Y fueron destruidas por un ideologismo y también por un poder global que hoy en día cada vez es mucho más fuerte, pero que
tiene sus nuevas áreas de crisis y de choque, que es lo que yo preveo que nos puede permitir volver a insertarnos con características propias, pero esta vez no podemos dejar de reconocer que ya solo los argentinos ya no podemos, sin unas alianzas estratégicas a nivel regional, le hace Chile, le hace Brasil, y alianzas estratégicas a nivel internacional, nuestro futuro es muy, muy complicado. Muchas gracias, profe, muy amable. Miren ustedes, ¿no?, lo que ocurre en esta parte del mundo. Insisto, ¿no?, la Argentina es el país segundo o tercero que en el mundo tiene más dinero depositado en paraísos fiscales. Yo me puse a averiguar, no hay ningún médico, ningún trabajador de la provincia, ningún empleo municipal, son los que giran dinero al exterior a paraísos fiscales. Y si están en paraísos fiscales es porque no quieren que se conozca. Y si no quieren que se conozca es porque mala vida. Y si es mala vida es la riqueza de unos pocos y el hambre de unos cuantos millones de argentinos. 400.000 millones tenemos en el exterior. Y son los que nos pretenden dar clases de moral en la Argentina y quitar la jubilación y bajar los salarios y quitar más derechos en la Argentina. ¿Para qué? Para seguir engordando los paraísos fiscales. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa, que como ustedes saben será el próximo viernes a partir de la hora 23. Buenas noches y un fuerte abrazo.